All right, everyone have a good day? ¿Todos tuvieron un buen día? All right, ready to go tonight? ¿Están listos para que sigamos esta noche? Everyone awake? ¿Están despiertos? Alive? ¿Están vivos? Smell good? ¿Huelen bien? Hey, some of you are a little questionable there. Algunos de ustedes son bastante cuestionables, ¿no? But overall, you look good. Todos ustedes lucen bien hoy. And you sang great tonight. Y cantaron muy bien esta noche. Last song we sang was actually one of my favorites. La última canción que cantamos es una de mis favoritas. Because when we stop and give consideration to beholding our God, Porque cuando nosotros nos detenemos y consideramos el contemplar a nuestro Dios, that prompts within us an adoration of Him. eso produce en nosotros una adoración al Señor. And it prompts others to enjoy our worship of Him. Y hacen que otros también disfruten de nuestra adoración a Él. Which is really what glorifying God is all about. Lo que realmente de esto realmente se trata de glorificar a Dios. All right, our theme verse, 1 Corinthians 10:31. Nuestro versículo lema, 1 Corintios 10:31. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Dice que ya sea que bebáis o que comáis, toda cosa que hagan sea para la gloria de Dios. All right, the simplicity of that is that no matter what decision we make in life, La simplicidad de todo esto es que no importa la decisión que nosotros tomamos en la vida, our life should reflect the very thing that we just sang about. Nuestra vida tiene que reflejar lo que nosotros acabamos de cantar. So that when others view us, they are beholding our God. Entonces, de esa manera, cuando otros nos están contemplando a nosotros, están contemplando a Dios. And that prompts within them a desire to worship Him. Y esto produce en ellos un deseo de adorar a Dios. But now the question that we addressed this morning is how do we make those decisions? Pero ahora la pregunta a la cual nos dirigimos esta mañana, ¿cómo tomamos esas decisiones? How do we know what decisions in life actually reflect the character of our God and which ones detract from it? ¿Cuáles de nuestras decisiones son aquellas que glorifican a Dios y cuáles son aquellas que nos impiden glorificar a Dios? Okay, quick reminder. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. We're talking about dealing with decisions in a changing culture. Estamos hablando de tomar decisiones en una cultura que es cambiante. All right, we laid a foundation for that. Nosotros dejamos un fundamento para esto. Foundation is just the reality that we have to both be a friend of the world. Nosotros dejamos el fundamento que nosotros tenemos que ser parte del mundo, Or at least a friend of sinners, o por lo menos tenemos que ser amigos de pecadores. while at the same time not embracing the entirety of the world system. Y al mismo tiempo no tenemos que estar abrazando todas las ideas del sistema mundial. I can't dwell in isolation. Yo no puedo vivir en aislamiento, At the same time, I can't live just like the world and glorify pero al mismo God. tiempo yo no puedo vivir de la manera que vive el mundo. I have Christian liberty to make decisions. Yo tengo la libertad cristiana de tomar ciertas decisiones. And at the same time, I have to be sensitive to my Christian community Y a la misma vez tengo que ser sensible a la comunidad cristiana, because I have to think through my responsibility to my brothers and sisters in porque Christ. también tengo que pensar en mis responsabilidades para con mis hermanos y hermanas en Cristo. So when you find yourself sitting on the floor at the construction site, Entonces, cuando yo estaba sentado ahí en el patio del lugar de construcción, or whatever context God puts you in, o cualquiera sea el contexto en el cual Dios te pone, you have to start thinking the way that Christ would think through an issue. vos tenés que comenzar a pensar de la forma que Cristo pensaría acerca del mismo asunto. Okay? And that's going to start with 4 simple steps. Y ahora vamos a comenzar con esto, con 4 pasos simples. Very first step El primer paso is just a question of what are the biblical commands. es la pregunta de cuál es el mandamiento bíblico. If there is a biblical command on an issue, Si is hay- it a debatable issue? Si hay un mandamiento bíblico acerca del tema, ¿existe la posibilidad de debatir acerca del tema? The answer is La respuesta es absolutely not. no, absolutamente no. If God has spoken to the issue, then it is settled. Si Dios ha hablado acerca de un tema, entonces está establecido que tiene que ser así. Okay, you don't debate with God. Vos no debatís con Dios. He always wins. Él siempre gana. All right, so if the command is there, we accept it. Entonces, si el mandamiento está ahí, lo aceptamos. The only proper response is submission. La única respuesta correcta es sumisión. Okay, but we have to admit that there are a lot of decisions that we make Pero that ten- are not directly related to Scripture. Tenemos que admitir que un montón de decisiones que nosotros tenemos que tomar no se relacionan con lo que dice la palabra de Dios. In those areas, we address biblical principles. En esas áreas nosotros nos dirigimos a los principios bíblicos. And we consider all the biblical principles that apply to that specific Y situation. nosotros nos fijamos en todos los principios bíblicos que se aplican a esa situación determinada. Okay, after we've applied the biblical principles, we look at the biblical examples. Luego que nosotros aplicamos los principios bíblicos, vemos los ejemplos bíblicos. Okay,
what do we find in the Old Testament and the New Testament that may help us understand how we can make a decision that glorifies God? ¿Qué encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que nos ayudan a decidir de una manera que glorifica a Dios? And then finally, the last step is to consider the character of God himself. Y finalmente, el último paso que tenemos que tomar es considerar el carácter mismo de Dios. How do I reflect the mercy of God? ¿Cómo yo puedo reflejar la misericordia de Dios? How do I reflect the grace of God? ¿Cómo puedo reflejar la gracia de Dios? How do I reflect the love of God? ¿Cómo voy a mostrar el amor de Dios? How do I reflect the holiness of God? ¿Cómo puedo reflejar la santidad de Dios? Perdón. Right? All of those are part of glorifying God. Cada uno de esos son parte de glorificar a Dios. Okay, that's what Paul is helping the Corinthians think through in 1 Corinthians 8, 9, and 10. Eso es lo que Pablo está haciendo, está tratando de ayudar a los corintios a través de 1 Corintios 8, 9 y 10. Okay, they're dealing with a debatable or a problem issue. Entonces acá está tratando con una situación que es debatible, una Ok. situación que es un problema. They wrote Paul a letter and asked one specific question. Le escriben a Pablo acerca de una pregunta específica. All right, and then Paul followed up with two additional questions. Y Pablo después agrega dos preguntas adicionales. Okay, quick reminder for us. What's the first question? ¿Cuál era la primera pregunta? Vamos a hacer un repaso rápido. You tell me. Díganme. Can I eat the meat from the temple? Okay, can I go into the temple and can I eat the meat? ¿Puedo ir dentro del templo y comer la carne? Okay, and their argument was simply this. Y el argumento fue simplemente All esto. right, they said within the temple there are sticks and stones, Ellos dijeron, si voy al templo solamente hay palos y piedras, but we know that there's only one true God, pero nosotros sabemos que solamente hay un Dios verdadero. and that a stick is a stick and a stone is a stone. Y un palo es un palo y una piedra es una piedra. Okay, then they went further in that in verse 8 and they said food doesn't commend us to God. Entonces después fueron un poquito más allá y dijeron, la comida no nos encomienda a Dios. So a stick is a stick, Entonces un palo es un palo, stone is a stone, una piedra es una piedra, a steak is a steak. un churrasco es un churrasco. So it doesn't matter what I carve into this, there's really no true God behind it. Entonces no importa qué es lo que tallo en la madera, no existe un Dios detrás de él, And un Dios que sea verdadero. because of that, I can go into the temple and I can eat whatever I want to because all things are lawful for me. Entonces yo puedo ir tranquilamente al templo y comer porque todas las cosas me son lícitas. And you could almost hear some of the Corinthians saying, show me a verse in the Bible that says I can't go into the temple and I won't go. Entonces cada uno de los corintios casi lo puedes escuchar diciendo, bueno, mostrame un verso en la escritura donde dice que yo puedo entrar al templo y comer. Okay, and Paul acknowledges that they have a good argument. Y Pablo reconoce que ellos tienen un buen argumento. Okay, that's the first question. Esa es la primera pregunta. All right, there's the second Hay question. una segunda pregunta. What's the second ¿Cuál es question? la segunda pregunta? Okay, what if that piece of meat Entonces, ¿qué pasa si ese pedazo de carne that is in the temple que está en el templo goes 6 feet outside the temple? sale 2 metros del templo? Okay, can I take that home? Can I throw it on the grill and can I eat it? ¿Puedo llevar ese pedazo de carne a mi casa y ponerlo sobre la parrilla y después comerlo? All right, that's the second question. Esa es la segunda pregunta. There's the third question. Tenemos la tercera pregunta. And what is that? ¿Cuál es la tercera pregunta? Okay, what if an unbeliever invites me to their home ¿Qué pasa si un incrédulo me invita a su casa and he puts a big juicy piece of steak in front of me? y pone un pedazo grande y jugoso de carne enfrente mío? Am I allowed to eat it? ¿Se me permite comerlo? Okay, that's the third question. Esa es la tercera pregunta. All right, now, what Paul's going to do is he's going to answer those three questions. Y lo que va a hacer Pablo es va a responder esas tres And preguntas. we're actually going to look at the answers in just a moment. Y vamos a mirar esas respuestas en un momento. Okay, but before we do that, let's get a big picture of the passage. Pero antes de hacer esto vamos a tener vamos a hacer un repaso grande del pasaje. All right, 3 cautions. 3 advertencias. What's the first caution? ¿Cuál es la primera advertencia? Okay, debatable things can't be answered simply. Los temas debatibles no pueden responderse de manera fácil. Okay, they can't. Simplemente no podés. Paul spends 73 verses answering the question, where can I go to dinner? Pablo tarda 73 versículos en explicar si yo puedo ir a cenar. All right, he doesn't just say yes or no. Él no dice simplemente sí o no. And we looked at the big picture of the passage. Nosotros vemos la imagen más amplia del pasaje.
Chapter 8, an extended explanation. En capítulo 8 tenés una explicación extendida. Chapter 9, an extended illustration. En capítulo 9 vos tenés una ilustración extendida. Chapter 10, more illustrations, En capítulo 10 tenés más ilustraciones todavía. more explanation. Tenés más explicaciones. And then finally he gets to the application at the end of chapter 10. Y al final del capítulo 10 finalmente llega a la aplicación. All right, why does Paul take so much time for that? Entonces, ¿por qué le toma tanto tiempo a Pablo llegar a este punto? He wants to make us think. All right, Paul's desire is that we not just act the right way, El deseo de Pablo es que no simplemente que nosotros actuemos de la manera correcta, but that we think the right way. sino que nosotros pensemos de la manera correcta. Because Paul knows that the issue of eating steak is just the first issue Porque that Pablo the es- Corinthians will face. Pablo sabe que el asunto de comer carne es simplemente el primero de los muchos asuntos que van a tener que enfrentar los corintios. There's going to be dozens more choices that they have to make, and they have to think right about them. Ellos van a tener que enfrentar docenas de situaciones distintas y ellos van a tener que aprender a pensar de la forma correcta. Paul says it in Philippians chapter 2. Pablo dice en Filipenses 2, Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. haya ustedes el mismo pensar que hubo en Cristo Jesús. All right, our actions should be coming from a thought process that is reflecting Christ's likeness. Nuestras acciones tienen que reflejar un pensamiento que es similar al pensamiento de Cristo. Now, some of you might have mastered acting like a Christian. Algunos de ustedes tal vez tienen un máster, ¿no?, en actuar como cristianos. In a Christian setting, you know exactly what the expectations are. En un ambiente cristiano ustedes saben exactamente cuáles son las expectativas. You can say the right things, Decís las cosas you can correctas, act the right way, podés actuar de la manera correcta, but you know in your heart that your mind is far from the scriptures pero and far from truth. vos sabés en tu corazón que tu mente está completamente lejos de lo que dice esa verdad. And you can fool individuals from an outside perspective, but you know that your mind is not fooling Y vos God. podés engañar a las personas con tus actos externos, pero sabés que no podés engañar a Dios en tu mente. So Paul's goal is right thinking, Entonces la meta de Pablo es que nosotros tengamos el pensamiento correcto, because he's confident that if they are thinking right on this issue, they will think right on other issues. porque él tiene confianza de que si vos pensás correctamente acerca de este tema, vas a pensar correctamente acerca de otros temas. Okay, that's the first caution. Esa es la primera advertencia. All right, let's move on. Second caution. Vamos a movernos. Segunda advertencia. All right, second caution is simply this. Es simplemente esto. Debatable issues cannot be answered absolutely. Temas debatibles no siempre se pueden responder de manera absoluta. Okay, let's look at the three questions and look at Paul's answers. Vamos a ver las tres preguntas y vamos a ver la respuesta de Pablo. All right, let's do a little bit of guesswork here. Vamos a hacer un poquito All right, the de... first question is, can cosas I para go responder. into the temple and eat the meat? La primera pregunta es, ¿puedo ir al templo y comer la carne? Okay, this is meat that has been offered to idols. ¿Esta es carne que ha sido ofrecida a ídolos? Corinthians say, a stick's a stick, stone's a stone, steak's a steak. All things are lawful to me, I can eat it. Los corintios dicen, bueno, palos son palos, piedras, piedras, esto es solamente un pedazo de carne, yo puedo ir al templo y comer. All right, what do you expect Paul to say? ¿Qué esperarías que dijese Pablo? Yes or no? ¿Sí o no? All right, let's see what Paul says. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo. All right, we're going to go all the way to chapter 10. Vamos a ir a capítulo 10. Okay, in chapter 10, Paul answers this specific question. En capítulo 10 Pablo responde esta pregunta específica. All right, let's start in verse 10. Vamos a comenzar en versículo 10. Go ahead and read just verse 10. Ok. 10, verse 19, I'm sorry. 10, 19. 19, ok. 10, 19. Ok. Pablo dice esto, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Okay, so Paul starts by saying, am I saying that an idol is anything or that a steak is anything? Pablo está diciendo, ¿qué digo? Entonces, ¿que el ídolo es algo o que el pedazo de carne significa algo? Okay, so he's agreeing with their argument that a Ento- stick is a stick and a steak is a steak. Él está poniéndose de acuerdo, dice, yo estoy de acuerdo con su argumento, un pedazo de carne es un pedazo de carne, un pedazo de palo es un pedazo de palo. Now see what he says in verse 20 down to verse 22. Vamos a ver lo que dice versículos 20 al 22, right? 20 to 22, okay. yeah. Vamos a ver lo que dice 20 al 22. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Okay, here's Paul's answer. Esta es la respuesta de Pablo. Was it yes or no? ¿Fue un sí o un no? Absolutely not. Dice absolutamente no. Paul says,
if you go into that temple and you eat that meat, Pablo dice, si vos vas dentro de ese templo y vos comes esa carne, you're eating meat that has been sacrificed to demons. vos estás comiendo carne que ha sido sacrificada a los demonios. And you cannot eat that meat on a Saturday night and then come to church on Sunday and eat at the Lord's table. Y vos no podés comer un pedazo de carne el sábado de la noche y después ir a la iglesia y participar de la cena del Señor el domingo. So the question is, can I go into the temple and eat the meat? And the answer is absolutely no. Entonces la pregunta es, ¿puedo ir al templo y comer un pedazo de carne? La respuesta es absolutamente no. Because in doing that, you're acknowledging that temple, you're acknowledging those gods. Porque si vos estás yendo ahí, vos estás reconociendo ese templo y estás reconociendo a sus dioses. Okay, that meat is off limits. Esa carne está fuera de los límites. Okay, that's the first question. Esa es la primera pregunta. All right, the second question is, what if that piece of meat moves 6 feet outside the temple? ¿Y qué pasa si la carne se mueve 2 metros fuera del templo? Can I buy it and take it home and eat it? ¿Puedo comprarla, ir a casa y comerla? Okay, what do you expect his answer to be? ¿Qué esperás que fuese la respuesta de Pablo? All right, let's look at what he says. Fíjense lo que dice. All right, look at verse 25. Fíjense lo que dice versículo 25. Let's go ahead and read verse 25 and 26. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Okay, what's Paul's answer? Can I ¿Cuál es- eat the meat if I take it home? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? ¿Puedo comer la carne si la llevo a mi casa? Answer is La respuesta es yes. sí. The exact same piece of meat. El mismo pedazo de carne. I can take it home. Puedo llevarlo a casa, I can cook it about medium rare, puedo cocinarlo a punto medio and I can eat it. y puedo comerlo. And the reason that I can eat it Y la razón por la cual puedo is comerlo because the earth is the Lord's and the fullness thereof. es porque la tierra le pertenece al Señor y toda la plenitud de la tierra es del Señor. So when I take that meat home, Entonces cuando yo llevo esa it's carne a mi not casa, associated with that demon anymore. no está asociado con esos demonios más. And I can eat it Y yo puedo comerlo. because God gave it to me as a gift. Porque Dios me está diciendo que sí. All right, so second question. Segunda pregunta. The answer is absolutely yes. La respuesta es absolutamente sí. All right, third question. Tercera pregunta. What if I go to an unbeliever's home and he offers me a piece of meat? ¿Qué pasa si yo voy a la casa de un incrédulo y me Can I ofrece eat para it? comer esa carne? ¿Puedo comerla? All right, let's see what his answer is. Vamos a ver cuál es su respuesta. Okay, I only want you to read verse 27. Vamos a leer versículo 27 de 1 Corintios 10. 10:27, right? Yep. Okay. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Okay, so if I go into an unbeliever's home and he puts a piece of meat in front of me, am I allowed to eat it? Yes or no? Entonces, si yo voy a la casa de un incrédulo y me pone un pedazo de carne, ¿se me permite comerlo, sí o no? Answer is La respuesta es yes. sí. Okay, now keep reading, verse 28. Ahora, lean versículo 28. Should I go there? Yep. Ok. Dice, mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Now my question. Ahora mi pregunta. If I go to an unbeliever's home and he offers me a piece of meat, can I eat it? Si yo voy a la casa de un incrédulo y me ofrece un pedazo de carne, ¿puedo comerlo? And the answer is what? Y la respuesta es, The answer is maybe. la respuesta es tal vez. The answer is maybe. La respuesta es tal vez. All right? In verse 27, he says yes. En versículo 27 dice sí. In verse 28, he says no. Y en versículo 28 dice no. All right. It all depends upon what the dinner conversation is. Todo depende de lo que sale de la conversación durante la cena. Okay, so I go to an unbeliever's home. Entonces yo voy a la casa de un incrédulo. I sit down. Me siento. He gives me a big piece of steak. Él me da un pedazo de churrasco I grande. take my first bite of that steak. Le doy mi primer mordisco a ese churrasco. I go, man, that is the best steak I've ever had in my life. Y yo digo, ese fue el mejor pedazo de carne en mi vida. This thing like melts in my mouth. Es como que se derrite en mi boca. Where did you get this piece of meat? ¿Dónde conseguiste este pedazo de carne? And he says, I got it down at Jose's Idol Shop. Y me dice, bueno, fui a la tienda al lado de los ídolos. They have the best meat there. Ellos tienen la mejor carne ahí. Man, you should do your shopping down at Jose's Idol Shop. Vos también tendrías que ir ahí a la tienda de los ídolos. The minute he says that, En el minuto que esta persona te dice esto, I have to take that piece of meat and I push it away. yo tengo que tomar esa carne y empujarla. And I say, I'm sorry, I can't eat that. Y decirle, bueno, lo siento, yo no puedo comer esto. If he never tells me, Si él nunca me dice, if I never ask, si yo nunca pregunto,
I can eat the meat. Yo puedo comer la carne. Why? ¿Por qué? He gives you the reason. Él te da la razón. The reason is actually found in verse 29. La razón te la dan And versículo 30. 29 y 30. Dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Okay. He says, I can't eat the meat Él dice, yo puedo comer la carne. for the sake of the individual who gave it to me. No puedo comer la carne por el bien del individuo que me la está dando. All right. What's Paul thinking here? ¿Qué es lo que está pensando Pablo acá? All right. I think this is what Paul's thinking. Creo que esto es lo que está pensando Pablo. If that piece of meat is in front of me Si ese pedazo de carne está frente mío and I can give thanks to the Lord for it. y yo puedo darle gracias al Señor por eso. I don't know where it came from. Yo no sé de dónde vino. It came from God. Vino de Dios. I can eat that and I can enjoy it. No one has to know any difference. Yo puedo comer, puedo disfrutarlo y nadie tiene que saber las diferencias. But the minute the unbeliever says that that steak is from the idol shop, Pero en el momento que el incrédulo me dice que esa carne provino de la tienda de los ídolos, then in the mind of the unbeliever, en la mente del incrédulo, that piece of steak no longer comes from God, it comes from a wicked, evil idol. este pedazo de carne ya no proviene más de Dios, sino que proviene de este ídolo malvado. And if I eat it, Y si yo lo como, I'm associating myself with that idol. me estoy asociando a mí mismo con ese ídolo. And Paul says, you can't do that. Y Pablo dice, vos no podés hacer esto. Okay, so, second caution. Entonces la segunda advertencia, Debatable things cannot be answered absolutely. los temas debatibles no pueden ser respondidos de manera absoluta. Okay, Paul's answer to the first question is what? La respuesta de Pablo a la primera pregunta es ¿qué? All together. Todo. No. No. His answer to the second question. La respuesta a la segunda pregunta. Yes. What's Sí. his answer to the third ¿Cuál es question? la respuesta a la tercera pregunta? Maybe. Tal vez. All right, does that help clear everything up on how you're supposed to make decisions? ¿Eso te ayuda un poco a clarificar cómo tenés que tomar decisiones? All right, the answer is yes, no, or maybe. Y la respuesta es sí, no, tal vez. It's easy. Es fácil. It's not easy. No es fácil. So we have to ask the question, Ento- why is Paul changing his answer? Entonces nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué Pablo está cambiando las respuestas? Because when I get into that situation, I want to know, is this a yes, is this a no, or is this a maybe? Porque cuando yo voy a través de estas situaciones tengo que saber si la respuesta es sí, no o tal vez. And to understand that, I have to understand what Paul's thinking. Y para entender esto tengo que entender qué es lo que está pensando Pablo. Okay, I think we can figure out what Paul's thinking by going back to the beginning of chapter 10. Creo que podemos identificar qué es lo que está pensando Pablo por ir al principio del versículo 10. Okay, why is Paul changing his answers? ¿Por qué Pablo está cambiando sus respuestas? It's based upon the Old Testament illustrations that he gives in verses 1 through about 13. Está hablando acerca 1 to 13. Yeah. 1 Corinthians 10. Yeah, go ahead. Es acerca de lo que está Pablo hablando acerca del Antiguo Testamento en versículos 1 al 13. Okay, time's not going to allow us to look at all of the illustrations, but I want to look at one. El tiempo no nos va a permitir ver todas estas ilustraciones, pero quiero que veamos una. All right, let's just begin by looking at the first 5 verses. Quiero que veamos los primeros 5 versículos. Go ahead and read those 5. 1 through 5. Ok. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Okay, now, as we read that passage, there should be certain things that stick out to you. A medida que vamos leyendo estos pasajes, algunas cosas tienen que quedar en nuestras mentes. All right, notice how many times the word awe is used. Fíjense cuántas veces las palabras Awe. todos está acá. Okay? Paul is speaking of Israel as they're exiting during the Exodus. Pablo está hablando acerca de todos los israelitas que están marchando en el Éxodo. He's saying that all the people together had 5 privileges. Dice que todos ellos, toda la gente junta tuvo 5 privilegios. They all went under the cloud. Todos ellos estuvieron bajo la nube. They all went through the sea or the Red Sea. Todos ellos pasaron el Mar Rojo.
They were all baptized into Moses in the cloud and the sea. Todos ellos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. They all ate the same spiritual food. Todos ellos comieron el mismo alimento espiritual. And they all drank the same spiritual drink, which was Christ. Y todos bebieron la misma bebida espiritual que es Cristo. Right, so these are people that have significant spiritual privileges. Entonces estas eran personas que tuvieron privilegios espirituales que eran significativos. Okay, and you have to think about the church of Corinth. Y vos tenés que pensar acerca de la iglesia en Corinto. Right. For those of you that know the church of Corinth, would you say that it was a humble church or it was a proud church? Para ustedes que conocen la iglesia de Corinto, ¿era una iglesia que era humilde o era una iglesia que era orgullosa? Proud church. Very proud. Eran muy orgullosos. Okay, so what Paul is doing Entonces, is lo que está haciendo Pablo acá, he's saying, all right, those of you at Corinth that think you have all of these privileges, Pablo está diciendo, todos ustedes en Corinto que piensan que tienen todos estos privilegios, you're just like the children of Israel. ustedes son iguales que los hijos de Israel. And then he follows the 5 privileges Entonces él sigue los 5 privilegios with 5 failures. con 5 caídas que tuvieron ellos. And he gives 5 Old Testament illustrations about how these privileged people failed in their spiritual walk. Y se nos dan 5 ilustraciones de cómo toda esta gente que tuvo privilegios espirituales cayeron vez tras vez en 5 As áreas. a matter of fact, he says most of them in verse 5 were overthrown or died in the wilderness. Dice, es por causa de esto que la mayoría de ellos fueron postrados, o sea, ellos murieron en el desierto. All right, now I want you to think about that for a moment. Quiero que pienses acerca de esto por un How many momento. people left Israel? How many of the Israelites left left Egypt to go to Israel? ¿Cuántos de los israelitas dejaron Egipto y se marcharon hacia Israel? ¿Cuántos fueron en el Éxodo? 2 million. Okay, roughly 1.5 to 2 million. Más o menos 1,5 millones, 2 millones de personas. Okay, how many of them actually made it into Israel? ¿Cuántos de ellos llegaron a Israel? How many? 2. 2. Joshua, Josué, Caleb, Caleb and everyone under the age of 20. y todos los que tenían menos de 20 años. Okay, so more than 2. Entonces más de 2. But when Paul says most of them died, Pero cuando Pablo dice que la mayoría de ellos murieron, it's like an understatement. He's almost being funny, ironic. está diciendo casi con un chiste, ¿no? It's like most of them died. Dice, la mayoría de ellos murieron. All of them died Todos almost. ellos murieron en el desierto. Right. If you were with the children of Israel leaving the Exodus, Si vos estabas con los hijos de Israel saliendo del Éxodo, it took 40 years to go from Egypt to Israel. les tomó 40 años salir de Egipto y llegar a Israel. If there were 1.5 million of them, Si había 1,5 millones de ellos, right, that means that every single day eso significa que cada día there was 176 funerals. hubo 175 funerales. 176 funerales. Which meant Lo que significa the sun comes up in the morning, que el sol sale en la mañana all of a sudden you would hear screaming y de repente escuchas in un the grito tent. en una tienda And someone would yell out, "They died! y alguien gritó, The uno murió person I acá. was in my tent with last night, they died!" Él estaba en mi tienda anoche, murió. And a bunch of people would come running with shovels. Y un montón de personas vienen corriendo con una pala. They'd pull the body out, Sacan el cuerpo they'd wrap it up, y lo envuelven. run out into the desert, Salen corriendo al desierto dig a hole, y cavan un pozo. throw the body in, Tiran el cuerpo, cover it back up. lo cubren They run back into the camp, y vuelven al campamento. and instantaneously there would be another scream Instantáneamente escuchan otro grito because someone else died. y alguien más muere. Can you imagine that for 40 years? ¿Podés imaginarte esto por 40 años? One death after another death. Una muerte tras otra. Okay, this is a reminder to the children of Israel Esto es un recordatorio para los hijos that de when they Israel get back to the Jordan, de que cuando ellos cruzaron el Jordán, they better trust God and cross it. ellos mejor tenían que confiar en Dios y cruzarlo. Don't keep wandering around. No sigas vagando alrededor. As Paul is using this, Mientras Pablo está usando esto, he has one primary point. él tiene un punto principal. He's telling the Corinthians, don't think that your spiritual position or heritage protect you from the dangers of desiring things
that could result in spiritual suicide. Él le está diciendo que no pienses que tu posición espiritual o herencia te van a proteger de los peligros de desear cosas que pueden resultar en un suicidio espiritual. All right, Corinthians, you're making decisions on debatable issues. Ustedes están tomando decisiones en áreas que son debatibles. And you have all of these spiritual privileges. Y vos tenés todos estos privilegios espirituales. You come from good churches. Vos provenís de buenas iglesias. You have good Bible teaching. Vos tenés buena enseñanza bíblica. Spiritually, you're strong. Vos espiritualmente sos fuerte. I can make whatever decision I want to on debatable issues. Yo puedo tomar cualquier decisión que quiero en temas que son debatibles. And Paul says, you're just like the Israelites coming out of Egypt. Y Pablo les está diciendo, ustedes son iguales que los israelitas que salieron de Egipto. And you better be careful, Y mejor que tengas cuidado, or you're going to end up buried in the desert. o vas a terminar siendo enterrado en el desierto. Okay, now Paul gives 5 illustrations. Entonces Pablo les da 5 ilustraciones. Let's just look at one of them. Vamos a ver solamente una. Verse 6. Versículo 6. Go ahead and read that. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Okay. He says, I do not want you Corinthians to lust after or desire evil things. Pablo dice, yo no quiero que ustedes, Corintios, estén codiciando, que tengan codicia por cosas que son malas. Okay. Paul is actually quoting a verse in the Old Testament. Pablo está citando un versículo en el Antiguo Testamento. I want you to keep your finger in 1 Corinthians 10. Quiero que mantengan su dedo en 1 Corintios 10 And I want you to go back to Numbers chapter 11. y quiero que vayan a Números capítulo 11. Okay, the verse that he's quoting is found in Numbers 11. El verso que él está citando se encuentra en Números 11. All right, the story is obviously Israel's coming out of Egypt, La historia obviamente es Israel saliendo de Egipto and they're complaining again. y están quejándose otra vez. They're tired of eating manna from heaven, Ellos están cansados de comer maná del cielo and they want something else. y ellos quieren algo más. Okay, so they begin to complain to Moses. Entonces comienzan a quejarse delante de Moisés. All right, let's pick it up in verse 4 and read down through verse 6. Vamos a leer versículos 4 al 6 de Números 11. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Okay, I have one question for you. Ahora tengo una pregunta para vos. Okay? What were they desiring? ¿Qué estaban deseando ellos? Okay? Look specifically in verse 7. Fíjense específicamente versículo I'm 7. sorry, Perdón. in verse 5. Versículo 5, perdón. Tell me what they were desiring. Díganme qué estaban deseando ellos. Food, Okay, food, comida, onions, cebollas, cucumbers, pepinos, leeks, puerros, garlic, melones, melon, perdón, fish. pescado. Okay? Here's my question. Esta es mi pregunta. All right? What was the moral character of the things that they were desiring? ¿Cuál era el carácter moral de las cosas que ellos estaban deseando? Okay? This is an onion. Esto es una cebolla. All right? I stole it from the kitchen this morning. La robé de la cocina esta mañana. Okay, but I will repay. La voy a All right, devolver. here, catch. Ahí va. All right? Is that onion morally good, morally evil? ¿Esa cebolla es moralmente buena o moralmente mala? It's an onion. But is it morally good or is it morally evil? ¿Pero es moralmente buena o moralmente mala? Is that a morally good or a morally evil onion? ¿Es una cebolla moralmente buena o moralmente mala? Morally bad. Did it sin against you? ¿Pecó contra vos la cebolla? Why are you calling it morally evil? Entonces, ¿por qué la estás llamando moralmente mala? Because it's stolen. Here you go. All right, question.
Is this onion morally good or morally evil? ¿Esta cebolla es moralmente buena o moralmente mala? The answer is what? La respuesta es que It's an onion. es una cebolla. It's not morally good. No es moralmente buena, It's not morally bad. no es moralmente mala, It's just an onion. es simplemente una cebolla. It's morally neutral. Es moralmente neutra. Okay? Just No. like a melon. Es como un melón, It's absolutely neutral. es completamente neutral. So we all agree that an onion is morally neutral. Entonces todos estamos de acuerdo de que una cebolla es moralmente neutra. Yes? ¿Sí? Okay, now go back to 1 Corinthians 11 or Vas a- 1 Corinthians 10. Vamos a 1 Corintios 10 otra vez. 1 Corinthians 10 verse 6. 1 Corintios 10, versículo 6. It says that Dice they desired evil things. que ellos codiciaron cosas malas. All right, so we agree that this onion is morally neutral. Go back. Entonces nosotros estamos de acuerdo que esta cebolla es moralmente Go neutral. back one. All right, we agree that this is morally neutral. Estamos de acuerdo con que esto es moralmente neutral. But why does Paul call it evil? Pero ¿por qué Pablo lo llama malvado? Why does Paul call it evil? ¿Por qué Pablo lo llama algo malvado? Okay? All right, the answer is going to be found back in Numbers 11. Okay, go back to Numbers 11. Vamos a Números 11. Otra vez. Look at verse 5. Fíjense en versículo 5. And it says, we remember the fish that we ate in Egypt. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Okay, question. Pregunta, Was God okay with the Israelites eating fish? ¿estaba bien Dios con los Yeah. con los israelitas comiendo pescado? Yeah. Sí. Was God okay with them eating cucumbers? ¿Estaba bien con Dios que ellos estén comiendo pepinos? Is God okay with the Israelites eating onions? ¿Estaba bien con Dios que los israelitas comiesen cebollas? Yes. Sí. So why was it called evil in Numbers 11? Entonces, ¿por qué se lo llama algo malvado en Números 11? Because onions and leeks and cucumbers and melons and garlic were associated with Egypt-like living. Porque los pepinos, melones, puerros, cebollas, ajos estaban asociados con la forma de vida en Egipto. Okay. God had no problem with them eating it in Egypt. Dios no tenía problema con ellos comiendo esta comida en Egipto. And God has no problem with them eating it when they get to the promised land. Y ellos no tenían, Dios, no tenía ningún tipo de problema con ellos comiendo estos alimentos cuando llegasen a la tierra prometida. But that's not what God had for them when they were going through the wilderness. Pero eso no es lo que Dios tenía para ellos mientras ellos estaban cruzando el desierto. God was providing manna for them, Dios estaba proveyendo maná para ellos, not onions. no cebollas. And the onions in their hearts were associated with Egypt-like living. Y la cebolla en sus corazones estaba asociada con la forma de vida que ellos tienen en Egipto. Okay. What is the principle that Paul's trying to communicate? ¿Cuál es el principio que Pablo está tratando de comunicar? All right, let me put the principle down and then we'll illustrate it. Vamos a poner el principio primero y después lo vamos a ilustrar. The principle is that morally neutral things can be characterized as evil via their association with the world. El principio es que cosas moralmente neutras pueden ser caracterizadas como malas por su asociación con el mundo. Okay, let's see if we can illustrate this just a little bit. Vamos a ver si podemos ilustrar esto un poquito. Right. Yesterday, Pastor Ronaldo was talking about piercings. Pastor Reinaldo ayer estaba hablando acerca de los piercings. Is there any verse in Scripture that says that you should not get your ears pierced? ¿Hay algún versículo en la palabra de Dios que dice que vos no tenés que tener agujereadas tus orejas? No. No. Most of you girls already have your ears pierced. La mayoría de las niñas, de las chicas tienen sus orejas perforadas, ¿verdad? And you probably didn't look through all of the Bible to see if it was okay. Y tal vez vos leíste toda la Biblia para ver si estaba bien esto o no. You just said, it's okay.
Y vos decís, bueno, está bien. Okay, some of you guys may have your ears pierced. Tal vez algunos de ustedes, muchachos, tienen sus orejas agujereadas. Okay, and you say, there's no place in the Bible that says that I can't do that. Y decís, bueno, no hay ningún pasaje en la Biblia que diga eso, que no puedo hacerlo. So getting your ears pierced is morally neutral. Entonces, agujerear tus orejas, perforar tus orejas es moralmente neutro. It's neither right nor wrong. No está bien ni está mal. But the context, Pero el contexto, the culture that is around you, la cultura que te rodea, that is what determines eso es lo que determina the association of the neutral choice. la asociación con las decisiones que son neutrales. I lived in India. Yo viví en India. I taught in India for a period of time. Yo enseñé en India por un periodo de tiempo. I was way out in the mountains with a small village and a small group of people. Estaba muy alejado en la montaña, en esta aldea pequeña, con un grupo pequeño de personas. And as I was living in India, I was looking around Y mientras vivía en India, estaba mirando alrededor. and I saw lots of women who had their ears pierced with gold earrings all the way around their ears. Y vi un montón de mujeres que tenían sus orejas perforadas con aros de oro todo alrededor de su oreja. And then they had earrings pierced in their eyebrows. Y tenían perforadas las cejas con aros. And then they had they had piercings that were in their belly button. Y tenían piercings en el ombligo también. And I was coming from the United States. Y yo volvía de los Estados Unidos And I saw it. y lo veía. And I went, ugh. Y decía, no, esto One, it looks painful. lucía doloroso. Right? And two, in the United States, when people had that many piercings, the association was not a good association. Y aún en los Estados Unidos, las personas que tienen ese tipo de perforaciones no está asociado con cosas buenas. There was an evil association. Hay una asociación mala con esto. So I'm in India, Entonces, estoy en India and I teach my class, y enseño mi clase. all men. Son todos hombres. And I said, I have seen many of the women with piercings in their ears and in their nose and in their eyes and in their bellies. Y les digo, yo vi un montón de mujeres en India que tienen aros en sus orejas, y en sus cejas, y en su nariz, y en su ombligo. And I think that's a bad testimony for Christ. Y yo creo que ese es un mal testimonio para Cristo. And they all just looked at me. Y todos me están mirando. No one said anything. Y nadie dijo nada. And I knew I'd said something wrong. Y yo sabía que había dicho algo que estaba mal. So I said it again. I said, do you understand what I'm saying? Y entonces les dije otra vez, ¿ustedes entienden por qué estoy diciendo esto? They all just looked at me. Y los miré. Finally, my best student Finalmente, mi mejor estudiante raised his hand. levantó su mano He said, Brian, y me dijo, Brian, you're not in the United States. vos no estás en los Estados Unidos, You're in India. estás en India. He said, in our village, Y dice, en nuestra aldea. if a man wants to show his wife that he loves her, Y si un hombre quiere mostrar a su esposa en nuestra aldea que ama a su esposa, he gives her gold le da oro to decorate her body. para que decore su cuerpo. And the more gold that she has in her ears and in her eyes and in her nose Y and in cuanto her más belly, oro tiene en sus orejas y en sus cejas y su nariz y su ombligo, that communicates the love that the husband has for the wife. eso comunica el amor que el esposo tiene por su esposa. I said, Yo dije, I'm sorry. lo siento, I didn't understand your culture. yo no entendía tu cultura. I took my culture Yo pienso en mi cultura and I preached my culture to you, y estoy predicando mi cultura delante de ustedes and it was wrong. y estoy equivocado. And I'm sorry. Lo siento. No problem with your mothers and your sisters No hay ningún problema con tus hermanas y tus madres. having as many piercings as they want, Ellos pueden tener todos los aros que quieran, because it illustrates the love that a husband has for a wife. porque eso ilustra el amor que el esposo tiene por su mujer. Okay. Morally neutral things can be characterized as evil Cosas que son moralmente neutras pueden ser caracterizadas como algo malo with their association with the world. por su asociación con el mundo. But you have to understand the cultural context Pero tenés que entender el contexto cultural in which you're making the decision. en el cual se están tomando las decisiones. Let me give you another illustration. Déjame que te dé otra ilustración.
I was in Africa, Yo estuve en África, way in the middle of Tanzania, small country. en Kenia, que es un pequeño país. I went to a church to preach. Fue a una iglesia a predicar. All of the men and the women, almost all of the men and the women came to church and they had a t-shirt on. ¿Had a what? Had a t-shirt on. Casi todas las personas que vinieron, hombres y mujeres, tenían una remera. And the image on the t-shirt Y la imagen en la remera was of a well-known German beer. era de una cerveza alemana muy conocida. So they had a Heineken t-shirt on. Entonces ellos tenían una remera de Heineken puesta. And they all came in wearing their new Heineken beer t-shirts Y todos ellos venían con su remera nueva que tenía la propaganda de Heineken. to church. A la iglesia. And they were so proud of them. Y ellos estaban tan orgullosos de esto. And I went, huh. Y yo dije, And I asked the pastor, I said, where did they get their y le t-shirts? pregunté al pastor, ¿dónde consiguieron esas remeras? They said, oh, we get these all of the time. Y él nos dijo, conseguimos esto todo el tiempo. Heineken was spelled wrong. Heineken estaba mal escrito. And so when a printer spells a t-shirt wrong, Entonces cuando la persona que lo estaba And they fabricando lo can't- escribió mal, and they can't sell them in Europe and in the United States, no podían venderlo en Europa ni en Estados Unidos, they box them up and send them all to Africa. entonces las envolvieron y las mandaron todas a So África. they all got free t-shirts. Entonces todos tenemos remeras gratis And they were all clean. y son todas limpias. I said, do you know what the t-shirt Y says? yo le dije, ¿vos sabés lo que dice la remera esta? And they said, we have no idea. Y ellos me dijeron, no tenemos ni idea. It's just a clean t-shirt. Es una remera limpia nada más. We love it. Las amamos. Now, Ahora, if I would have come tonight si yo hubiese venido esta noche and I would have preached y hubiese predicado with my nose ring on, con mi nariz perforada, my eyes pierced, con mis cejas perforadas, my belly button pierced, mi estómago perforado and my Heineken t-shirt on, y mi remera de Heineken, would that have been acceptable ¿hubiese sido eso aceptable as a minister of the gospel here? como un ministro del Evangelio acá? No. No. In Africa, En África, wearing a Heineken t-shirt, llevar puesta una remera de Heineken, where they have absolutely no idea what it means, donde ellos no tienen ni siquiera idea de lo que significa, is a t-shirt morally evil, morally neutral, or morally good? esa remera es moralmente mala, buena, neutral. Neutral. It's just neutral. Es neutral. The association La asociación depends upon the culture. depende de la cultura. This is what Paul is trying to communicate to the Corinthians. Eso es lo que Pablo está tratando de comunicar a los corintios. Okay. He's saying, Corinthians, Está diciendo, corintios, when you eat that meat in the temple, cuando vos comés esa carne dentro del templo, that piece of meat is associated with those idols. ese pedazo de carne está siendo asociado con esos ídolos. And you cannot do it. Y vos no podés hacerlo. So have open eyes. Entonces tenés que tener ojos abiertos. Don't just say, sticks to sticks, a stone's a stone, a stake a stake. I have freedom. No digas simplemente, bueno, un pedazo de palo es un palo, una piedra, carne es carne, tengo la libertad, puedo hacerlo. Understand the culture in which you live Entendé la cultura en la cual vivís and make decisions based upon the wisdom y tomá decisiones basadas en la sabiduría, of the association with that issue. en la asociación con ese asunto. If it is free of association, Si es una asociación libre, completamente libre, you want to take that meat home, ¿querés llevar esa carne a tu casa give thanks to God for it? y dar gracias a Dios por la carne? No problem. No hay problema. Right. This is where wisdom is needed in your Christian life. Acá es donde se necesita la sabiduría en tu vida cristiana, Because the world is always changing. porque el mundo está cambiando completamente y continuamente. And if you just chase the world in those changes, Y si vos seguís al mundo en esos cambios, then you're associating with in an inappropriate way. entonces vos te estás asociando de una manera inapropiada. Your goal Tu meta is to enjoy morally neutral things es disfrutar de cosas que son morales that neutralmente, God has provided, que Dios te ha provisto,
But they have to be free pero tienen que estar libres of association with the world. de asociaciones con el mundo. Okay, I want you to keep that in your mind. Quiero que mantengas esto en tu We're mente. going to apply that a little bit more tomorrow. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto mañana. All right. Caution number 1. La advertencia número 1. Debatable things can't be answered simply. Los temas debatibles no pueden ser respondidos de manera simple. Okay, caution number 2. La advertencia número 2. Debatable things can't be answered absolutely. Temas debatibles no pueden ser respondidos de manera absoluta. Sometimes it's yes, Algunas veces es un sí, sometimes it's no, algunas veces es un no sometimes it's maybe. y otras veces es un tal vez. All right? You have to have the wisdom to decide. Vos tenés que tener la sabiduría para decidir Okay? And biblical principles will help you make those decisions. y principios bíblicos te van a ayudar a tomar esas decisiones. All right, let me give you third caution. Vamos a ver la tercera advertencia. Third caution is debatable things cannot be answered arrogantly. Temas debatibles no pueden ser respondidos con arrogancia. Okay, go with me back to chapter 9 of 1 Corinthians. Vamos a capítulo 9 de 1 de Corintios otra vez. In chapter 9, as we already said, En capítulo 9, como dijimos recién, Paul is giving many personal illustrations. Pablo está dando muchas ilustraciones personales. He's giving illustrations about whether he has the freedom to be paid. Está hablando acerca de si él tiene o no la libertad de ser pagado. He's giving illustrations about whether he has the freedom to have a wife. Está hablando acerca de si tiene o no la libertad de tener una esposa. He gives illustrations about whether he has the freedom to eat meat that is not under the Judeo law. Él está hablando acerca de si tiene o no la libertad de comer carne que no esté bajo el sistema de las leyes levíticas. Okay, and he gets to the end of all of his illustrations and he makes a point of application. Y entonces él da todas estas ilustraciones y da un punto de aplicación. And he begins in verse 24 and he goes down to verse 27. Y él comienza en versículo 24 y sigue hasta el versículo 27. All right, let's read those verses. Vamos a leer versículos 24 al 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera pelea no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. All right, if there's any Christian in the world that has the spiritual maturity to make good decisions in debatable areas, who would it be? Si hay una persona que es espiritualmente, cristianamente madura como para tomar decisiones que glorifican a Dios, ¿quién sería esa persona? Who was the most mature Christian that walked on the face of this earth? ¿Quién fue la persona más madura que caminó sobre esta tierra? Christ, Fue Cristo. and following him, Y después de él, Paulo. Pablo. If anyone has the spiritual maturation to make good decisions, it's going to be Paul. Si alguien tiene la madurez espiritual para tomar buenas decisiones, ese fue Pablo. And yet, when Paul gets to the end of all of his illustrations, Y Pablo, cuando llega al final de todas estas ilustraciones, he says, "Let me tell you how I answer these y questions." Pablo dice, bueno, déjame que yo te responda cómo tomo estas decisiones. He says, "I am in a race, Dice, yo estoy en una carrera and I am not going to make decisions that are going to slow me down in the race. y yo no voy a tomar ningún tipo de decisiones que me van a detener, me van a hacer ir más lento en esta I carrera. am in a fight, Yo estoy en una pelea and I'm not going to fight over here as if I'm just beating the air. y yo no voy a estar luchando y tirando golpes al aire como si estuviese peleando contra nada. I'm not going to focus on the minor issues. Yo no me voy a enfocar en las cosas menores. When I run my race, I am going to discipline my body." Cuando yo corro la carrera voy a disciplinar mi cuerpo. As a matter of fact, in verse 27, De hecho, versículo 27 dice, the idea of keeping myself under control is I give myself a black eye. la idea de mantener mi vida bajo control significa que si es necesario voy a golpear para tener un ojo negro. So when Paul gets to decisions in debatable areas, Entonces, cuando Pablo toma decisiones en áreas que son debatibles, the first thing he says to his own heart la primera cosa que él dice a su corazón is, "You will not get your own way. es, vos no vas a salirte con la tuya. You will discipline yourself. Vos te vas a disciplinar a vos mismo. You will practice self-control, Vas a practicar autocontrol. because I do not want to be disqualified." Porque yo no quiero ser eliminado, descalificado. Okay, what does it mean to be disqualified or ¿Qué cast significa, away? qué significa ser descalificado o eliminado? Okay, in the Roman Empire, En el Imperio Romano, they used coins that were made of pure silver and pure gold. ellos usaban monedas que eran hechas de plata pura y de oro puro.
So they were very valuable. Entonces eran muy valiosas. What some of the merchants would do, Lo que hacían algunos mercaderes, they would take the coins, tomaban las monedas and they had a little pouch underneath their vest. y tenían un pequeño bolsillo en sus vestimentas. And they take a sharp little knife, Y tomaban un cuchillo. and they just shave a little bit off of that coin. Entonces sacaban un poquitito con un cuchillo de la moneda. Just a little bit. Solamente un poquito. And through the course of a day, if you handle 100 coins, you have a little 100 coin shavings in your little pouch. Entonces durante el día, si vos tenías 100 monedas, tenías una buena cantidad al final del día de restos de plata o oro. And after one merchant after another did this, Y luego de que uno y otro mercaderes hicieron esto, the coins would go from their normal size and they would get smaller and smaller. las and monedas smaller. pasaban de su tamaño natural a ser cada vez más chicas. So in the marketplace, Entonces en el mercado there would be a soldier and he would have a scale there. habían soldiers. A soldier. Ajá, había un soldado con una balanza ahí. And on one side of the scale was the true weight of a coin. Y de un lado de la balanza tenías una pesa con el peso real de una moneda. And the shop owner would take the coin and he would place it in the scale. Y el dueño del mercado venía y ponía la moneda en esta balanza. And if the coin was too light, Y si la moneda era demasiado liviana, too many people had shaved silver and gold off of it. muchas personas quitaron un pedacito de oro de la moneda. The soldier would take the coin Entonces el soldado tomaba la moneda and he would stamp it with a word. y la estampaba con una palabra. And the word he would stamp it with is the last word in verse 27, Y la disqualified. palabra con la que estampaba era la que tenemos acá, eliminado en versículo 27 al final. And he would take that coin out of circulation Y sacaba de circulación esa moneda because it no longer had value to it. porque ya no tenía el valor que tenía que tener. Right. This is what Paul is saying. Esto es lo que Pablo está diciendo. Paul is saying, when I make decisions in debatable areas, Pablo está diciendo, cuando yo tomo decisiones en áreas que son debatibles, I beat my body yo golpeo mi cuerpo because I do not want to be taken out of circulation for porque yo no ministry. quiero ser... Sorry. I don't want to be taken out of circulation for ministry. Okay, porque yo no quiero ser quitado de circulación del ministerio. I don't want to be disqualified. Yo no quiero ser descalificado. I don't want to lose my value. Yo no quiero perder mi valor. I don't want to make a personal choice that satisfies my heart but ruins my opportunity to minister to others. Yo no quiero tomar decisiones personales que satisfacen mi corazón, pero terminan lastimando a otras personas. So what Paul is saying Entonces lo que Pablo está diciendo is that debatable things can't be answered arrogantly. es que las cosas que son debatibles no pueden ser respondidas de manera arrogante. See, the Corinthians were saying, I know everything. Los corintios estaban diciendo, yo conozco todo. I'm going to make my decision based upon my knowledge. Yo voy a tomar mis decisiones basadas en mi conocimiento. You can't show me a verse in the Bible that says I can't do this. Vos no me podés mostrar un versículo en la Biblia que dice que yo no puedo hacer esto. So I'll make whatever decision I want. Entonces voy a tomar la decisión que quiera. Paul says, your knowledge is not the basis for your decisions. Y Pablo le dice, tu conocimiento no es la base para tus decisiones. Some people say, I have the right to do this. Y algunas personas dicen, bueno, yo tengo el derecho You de hacer can't tell esto. me I can't do it. No me puedes decir que no puedo hacerlo. And I have Christian liberty. Y yo tengo libertad cristiana. So I'm going to do whatever I want to do. Entonces voy a hacer todo lo que quiera hacer. Paul says, your right, your authority is not the way that you make decisions. Y in Pablo le debatable dice, vos no areas. tenés razón, tu libertad no te da el derecho a tomar las decisiones estas. Some people say, I can handle this. Y algunas personas dicen, bueno, yo puedo manejar esto. I've got more strength than other people do. Yo tengo más fuerza que otras personas. I can go to a party, hang out, I can drink a little bit. I'm better than someone else. Yo puedo ir a una fiesta y divertirme y tomar un poco. Yo soy más fuerte que otras personas. Paul says he beats his body. Pablo dice que él golpeó su cuerpo. He doesn't trust himself. Él no confiaba en sí mismo. Your ability to handle it is not the way that you make decisions. Tu habilidad para manejar estos temas no tienen que determinar tus decisiones. You don't make a decision on whether you like it or not. Y no tenés que tomar decisiones en base a que si te gusta o no. You don't even make a decision based upon whether it works. No tenés que tomar decisiones siquiera si funciona o no. All right, let's go back to the construction floor. Vamos a ir al tema de la obra en construcción. Some people would say, well, Brian, why don't you go and have lunch with the guys in the bar? Personas me dirían, bueno, Brian, ¿por qué no vas y tenés el almuerzo con las personas en el bar? And if one of them accepts Christ, you know it worked. Y si alguno de ellos acepta a Cristo, ¿sabes que funcionó? And if it works, that means God's good. Y si funciona, significa que Dios es bueno. You don't make a decision based upon whether it works. Vos no tomás decisiones en base a que si funciona o no.
You make decisions based upon biblical principles. Vos tomás decisiones en base a principios bíblicos. Okay. You've been really patient. You've been very patient. Ustedes han sido muy pacientes. Okay. ¿Sí? This morning and this evening, I just want to give a big overview of the passage. Esta mañana y hoy a la noche quería darles una vista más general de todo el pasaje. Okay. I want us to acknowledge that debatable things are important. Quiero que nos demos cuenta que temas que son debatibles son importantes. They're not always simple. No son siempre simples. Right? They're not always absolute. No son siempre absolutos. Okay. But we can't be arrogant Pero no podemos ser arrogantes. because what's at stake is our ministry. Porque lo que está en juego es nuestro ministerio. And what's at stake is the glory of Y God. lo que está en juego es la gloria de Dios. Okay, so Paul has given us help in determining how not to make decisions. Entonces Pablo nos está dando una ayuda en cómo no tomar decisiones. Right. Tomorrow, Mañana we're going to look at his instructions for the Corinthians on how to properly make decisions. vamos a ver cuáles son las instrucciones de Pablo a los Corintios en cómo tomar decisiones. And there's going to be 10 principles. Y vamos a tener 10 principios. 9 are in this passage. 9 están en este pasaje. And then one is in a passage that's very close to this. Y el último está en un pasaje que está muy cercano. And they're going to provide direction for us on how to make decisions. Y nos van a dar direcciones en cómo nosotros tenemos que tomar decisiones. But before we get there, Pero antes que lleguemos acá, one final thing. una cosa final. Some of you, Algunos de ustedes, in your heart right now, en su corazón ahora mismo, you've already made a decision. ya tomaron una decisión. Even as we've talked about debatable things, Aún cuando estamos hablando acerca de temas debatibles, the Holy Spirit has brought something to your mind. el Espíritu Santo ha traído algo a tu mente. And you've already said, Y vos ya dijiste, God, Dios, you can't touch that. vos no podés tocar eso. It doesn't matter what I hear the rest of the week. No importa qué es lo que pase durante el resto de la semana. This is too important to me. Esto es demasiado importante para mí. This is too precious to me. Esto es demasiado precioso para mí. There's no way I'm going to give this up. No hay forma de que yo pueda entregar este tema. God, don't even ask. Dios, ni siquiera me lo pidas. Let me encourage you. Déjame animarte. If your heart is already there, Si tu corazón ya está ahí, you've already lost the battle. ya perdiste la batalla. Don't go there. No vayas ahí. Don't take something that is not important and wrap your hands around it No tomes algo que no es importante y lo envuelvas en tu mano y digas, and say, no, God, you can't touch this. no, Dios, esto no lo puedes tocar. Right? Everything has to be on the table. Todo tiene que estar sobre la mesa. Now, God doesn't take everything away, Dios no quita todo de nosotros, but you have to be willing to give it up. pero vos tenés que estar dispuesto a entregar cosas a Dios. So tomorrow, as we go through the principles, Entonces mañana, mientras vamos viendo todos estos principios, allow your heart to be submissive to the Holy Spirit. deja que tu corazón sea sumiso al Espíritu Santo. Allow Him to search it. Permití que el Espíritu Santo investigue, busque. Let Him in the living room of your heart. Déjalo que esté en el salón de tu corazón. Let Him into the bedroom. Deja que entre en el cuarto en tu corazón. Let Him into the closet. Deja que entre dentro del armario de tu corazón. Let Him into the little box in the back corner that Dej- only you know about. Deja que el Espíritu Santo entre en la caja que está en ese rincón que solamente vos sabes que está ahí. And you commit tonight Y vos tenés que encomendarte esta noche that God has the right to control every decision in your life. de saber que Dios tiene el derecho de cada decisión de tu vida. And if we start there tomorrow, Y nosotros vamos a comenzar ahí mañana we'll be in the right place. y vamos a estar en el lugar correcto. Let's pray. Vamos a ver.